Ya tienen pantalla. Buen día. Empiezo. Sí. Ok, pues básicamente ya nos quedamos en esa diapositiva. Ya continuaríamos a la siguiente, que pues sería ya pasar como tal a los planes. El plan, en este caso es el plan A, que se utiliza con paciente pediátrico que tenga alguna diarrea sin deshidratación. O sea, es básicamente es como preventivo, por así decirlo. En el caso del lactante, pues es importante no suspender la lactancia materna a menos de que exista alguna contraindicación para ello, pues de eso dependería más que nada de la madre o de algún caso en particular. Otra de las recomendaciones pues es aumentar la ingesta de líquidos según la edad del paciente y eso ahorita lo vamos a ver más en el algoritmo y continuar con la alimentación de sólidos, sobre todo, pues, bueno, especialmente si el paciente ya inició esta etapa, si es un lactante menor de 6 meses, pues no. Y reponer las pérdidas de sales con rehidratación oral, con sueros de rehidratación oral. Y pues es importante también instruir a los padres sobre los signos de alarma y recomendaciones para que en caso de que se presente alguno de estos, pues llevar al menor al servicio de urgencias en casos de que sea necesario. Y ya pues respecto a lo que se menciona en la bibliografía para, ¿cómo decirlo? Administrar al lactante o al niño, es que después de cada deposición se recomienda dar, pues en caso de que sea un menor de 2 años, de 50 a 100 cc de sales de suero de rehidratación oral. En caso de que sea de 2 a 10 años, pues de 100 a 200 cc de suero de rehidratación oral. Y en caso de mayores de 10 años, esa libre demanda, hasta que el niño pues ya no quiera. Todo eso pues obviamente fraccionado, ¿no? O sea, tampoco se lo va a dar de golpe al niño todo lo que él quiera. Hay que tratar de tener cierto cuidado porque igual si se lo toma de golpe puede ocasionar alguna náusea, algún vómito, más de lo que ya puede estar teniendo. Y pues igual se recomienda que no sean bebidas carbonatadas, no jugos, nada de esto. En el caso del plan B, es paciente pediátrico con diarrea y deshidratación leve moderada, pues el plan se divide en menores de 10 kilogramos, o sea, y los mayores de 10 kilogramos. En el caso de los menores de 10 kilogramos, con la deshidratación leve, pues se va a administrar 50 cc por cada kilogramo de suero de rehidratación oral y el cálculo se va a hacer para 4 horas y la dosis se va a dividir pues entre 4. O sea, va a ser básicamente para cada hora. En caso de que sea una deshidratación moderada, pues se va a aumentar a 100 cc con la misma distribución para 4 horas dividido entre 4. En caso de que sea para mayores de 10 kilogramos, con una deshidratación leve, van a ser 30 cc por kilogramo. Y en caso de que sea una deshidratación moderada, se aumenta a 60 cc por kilogramo. Y se va a administrar en la misma forma. El cálculo va a ser para 4 horas y se va a dividir la dosis en 4. En caso, pues, se tiene que estar monitorizando al niño, pues como se ha mencionado también. En este caso sería durante la primera, la segunda y la cuarta hora.
Si mejora, pues se pasa a un plan A, y si empeora, se puede proceder al plan C. Y en caso del plan C, es el paciente con diarrea y ya una deshidratación grave, pues hay que iniciar rehidratación con sales de rehidratación oral, de ser posible, hasta asegurar un acceso venoso. O sea, por ejemplo, si el niño está en trayecto de que se lleva al hospital o para una rehidratación por vía intravenosa, pues se tiene que estar constantemente, en medida de lo posible, pues dar estos sueros. En caso ya de que no tolerara pues la vía oral y no se pudiera crear un acceso venoso, se puede considerar el paso por una sonda nasogástrica. Y para la rehidratación intravenosa se recomiendan 100 mililitros por kilogramo repartidos de las siguientes maneras. En el caso de que sea un lactante menor de 12 meses, es 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos. Y ya después se procede a 70 mililitros por kilogramo en 5 horas y media. Y se va a evaluar la situación cada 30 minutos. Se puede considerar repetir otra carga, en 30 minutos, si el pulso se siente muy débil. O sea, si vimos que el paciente no mejoró lo suficiente para mejorar el pulso, los signos vitales, pues podemos dar un poquito más. Y en caso de que sea de mayores de 12 meses, pues es básicamente casi siguiendo el mismo esquema. De hecho, creo que la diapositiva lo estoy poniendo mal, me parece. Según yo, sí cambiaba. Ah, no, sí, lo puse bien. Lo que cambia es el tiempo. En este caso, pues es lo mismo, 70 mililitros por kilogramo, pero es en las siguientes 2 horas y media, o sea, es menor el tiempo. Y se van a evaluar los signos de rehidratación cada 30 minutos igual. Y se puede considerar repetir otra carga de 30 mililitros por kilogramo en 30 minutos si el pulso es débil o pues los signos no mejoran. Y esos algoritmos, muestro aquí en la pantalla, son los que vienen en la guía de práctica clínica de la CNTEC. Específicamente es la guía de práctica clínica para pacientes con diarrea aguda. Pues menciona de 2 meses a 5 años de edad. Pues como les mencionamos desde el inicio, identificar los signos y síntomas sugestivos de una deshidratación, inquietud, irritabilidad, ojos hundidos, boca y lengua secas, respiración, la elasticidad de la piel, el signo del pliegue, el llenado capilar, un llanto sin lágrimas, fontanera hundida o una sed intensa. Si muestra datos de deshidratación, no, y tiene la diarrea aguda, podemos proceder al plan A, que es lo que les mencioné, es algo preventivo. Vamos a dar más bebida de lo usual para prevenir una deshidratación. Y ya, pues aquí viene la dosis que sugiere la guía de práctica clínica. No suspender lactancia materna, evitar el consumo de cualquier soda, básicamente, y estar constantemente en contacto con el médico, consulta al médico. Y en caso que sí se presenten datos de deshidratación, este punto de aquí, creo que no ven mi mouse, o si lo ven, no, ¿verdad? Bueno, el punto verde, el rombo verde, dice, está inconsciente. Sí se ve, Osvaldo. Ok. Está inconsciente con llenado capilar de mayor de 2 segundos y con pulsos rápidos. Si está inconsciente y pues tiene un llenado capilar mayor y está con una taquicardia básicamente, sí, pues se pasa un plan C, que sería algo pues ya más grave. En caso de que no tenga ninguno de estos signos, se pasa pues no a un plan B. En el caso del plan B, pues como ya se les mencionó, es igual hidratación oral con vida suero oral en los siguientes esquemas, según la práctica clínica. Pues si se conoce el peso del paciente, que como ya mencionó el doc, la mayoría del tiempo no va a ser posible, pues se menciona que tienen que ser de 50 a 100 mililitros por kilogramo de peso durante 2 a 4 horas. Aquí se menciona que va fraccionado en 8 dosis cada 30 minutos, un poquito diferente a los que mencioné anteriormente. Y en caso que no se conozca el peso del paciente, se administra en las siguientes formas, o sea, ya dependiendo de la edad. Y en caso del plan C, pues lo primero que nada hay que estabilizar la vía aérea y iniciar la reposición de manera intravenosa. Recomienda solución salina o lactato de Ringer de acuerdo al siguiente esquema. Y ya mencioné el esquema de que en primera hora, 60 mililitros por kilogramo por hora, dividido en 3 cargas de 20 mililitros por kilogramo.
y en la segunda hora se pasa a un esquema de 25 mililitros por kilogramo por hora, y en la tercera hora pues sigue el mismo esquema de la segunda hora. Y ya se reevalúa por medio de pulso radial al finalizar la primera carga. Si el pulso es débil, pues se pasa a la siguiente carga en 20 minutos. Si mejora, se continúa con el volumen indicado para la primera y segunda hora. O sea, si mejora el volumen, se va a aumentar para la segunda hora, siendo igual que el de la primera hora, de 60 mililitros por kilogramo por hora, para la segunda hora. Y ya, pues, dependiendo de lo sucedido, en el caso del plan B, por ejemplo, o sea, si en caso de que no respondiera a la terapia de rehidratación oral, en caso de que no responda, se pasa al siguiente nivel de atención. O sea, si con rehidratación oral el niño no mejoró, pues ya pasaríamos a un tratamiento hospitalario, pues con el plan C, de manera intravenosa. Y en caso de que en el plan B sí haya habido una respuesta, pero tenemos factores de mal pronóstico, pues se reevalúa en 24 horas o antes, y si los padres detectan algún signo de alarma. O sea, si el niño manifiesta algún signo, pues no muy bueno. Pero si el niño no presenta ningún factor de mal pronóstico, pues se revalora hasta las 72 horas o antes y llegar a presentar algún signo de alarma. Igual, pues es que hay que estar educando a los padres sobre estos signos de alarma para que lo puedan traer lo más pronto posible a consulta. Y ya, pues como indicaciones de salida, tendremos que los pacientes tienen que tener una rehidratación adecuada. Pues, vamos a ver igual por la clínica. Que el paciente ya no requiera ninguna hidratación intravenosa, o sea, que ya no esté en una gravedad. Asegurarnos de que tenga una adecuada red de apoyo, o sea, que los padres puedan estar pendientes, que en caso de que tuviera que ir a la escuela o algo así, los maestros estén pendientes del niño. También hay que asegurarnos pues que el niño va a poder estar bajo seguimiento médico, o sea, que haga un contacto con los padres, que tenga una tolerancia a la vía oral, pues para que el niño pueda seguirse hidratando, ya sobre todo si tuvo la deshidratación grave, y pues contar con los signos de rehidratación, igual pues se va a ver por medio de la clínica. Y ya pues como conclusión a todo esto del tratamiento por rehidratación, es que en general la deshidratación es un padecimiento común en niños, es muy probablemente que lo veamos pues mucho, quiero pensar en el internado y ya pues en general en la práctica médica. Es muy importante tratar y pues conocer, primero que nada, antes que tratar, la patología que dio origen a esta deshidratación, porque pues podría estarnos causando o empeorando la situación en caso de que no lo podamos tratar. Y pues la terapia va a depender de la clínica y de lo que se tenga a la disposición. Pues como ya mencionó ayer el doctor, aquí son un poquito diferentes los esquemas y las soluciones que se manejan. Y pues hay que estar muy pendiente de la clínica, de lo que nos manifiesten los padres, o sea, de lo que nos digan los padres, para conocer el origen y pues de lo que tenga el niño, de los diferentes signos de deshidratación. Y no sé si quiere agregar algo porque ya pasaríamos al siguiente tema. Osvaldo, pásame a la anterior, aquí. Así todo el mundo visualiza el plan B y el plan C, ¿verdad? Aquí han sufrido ciertas modificaciones por cuestiones de los servicios de salud. Se supone que el plan A y el plan B todavía se lleva a cabo en un centro de salud, o sea, en primer contacto. Pero el plan C pudiera ser que en algunos centros de salud sí canalicen y puedan poner soluciones. No lo dudo, pero normalmente ya es de referencia cuando ha fracasado el plan B o el paciente está en choque. Después de dar los manejos iniciales del choque, pues ya se debe de enviar a un tercer nivel donde se puede hospitalizar y hay personal y equipo especializado para atender a ese paciente. Sí ha sufrido algunas modificaciones. Por ejemplo, si conoce el peso del paciente, administre de 50 a 100 mililitros por kilo. Pues, pero habitualmente no lo conocen y a veces en los centros de salud no tienen una balanza adecuada, a menos de que se destare el peso se sube la mamá y luego el niño, y hay algunos inconvenientes, ¿no? En cuanto a sumas y restas y todo, y a veces hay equivocaciones tan simples, pero las hay.
Y por eso acá les ponen las posibilidades acá de calcular aproximadamente los pesos. Los autores de esta tabla se dan a la tarea de pensar más o menos que no pueden tener una balanza, o que si o no tienen el peso, y extrapolan ¿cómo se llama? Estos pesos aproximados para los volúmenes también, obviamente aproximados. Y obviamente se cuenta con muchos problemas de exactitud aquí, y por lo tanto los planes pues no funcionan al 100%. El plan B es muy minucioso. No te dan opciones de 50 a 100, no te dan opciones de que 2 a 4, nada. El plan B es categórico, dice plan B 100 mililitros por kilo en 4 horas. Plan C igual, 100 mililitros por kilo, nada más que la primera hora se pasan 50, 25 y 25. Esta variante de 60 mililitros por kilo por hora, quieren seguramente que la gente que realizó esta tabla debe de tener algún conocimiento de reanimación avanzada pediátrica, puesto que las cargas son de 20 mililitros por kilo y evaluar. 20 mililitros por kilo y evaluar. Y así, las 3 cargas de 20 son para evaluar, y no esperar una hora y evaluar después. Y no estás teniendo en cuenta, aquí nada más te ponen la taquicardia como agravante, de punto de que pudiera ser que te equivoques y que el individuo tenga algún problema cardiovascular serio y que no esté tolerando las cargas tan rápido y empeore y tengas un edema agudo de pulmón. Sucede así con los niños que tienen choque séptico, que normalmente son los que llegan chocados por diarrea y por infección grave por bacteria. Y resulta que estás pasando, como hay alguna fisiopatología, probablemente que ustedes conozcan, que hay fuga a tercer espacio por aumento de la permeabilidad vascular, y sobre todo porque los cristaloides, que son la solución Harman y el suero salino al 0.9%, pues no permanecen en el torrente vascular. O sea, como el 70 o más por ciento se fuga, de tal suerte que ustedes estén pasando 100 mililitros y solamente al final queden nada más 30, 35 mililitros en el vaso, y todo lo demás se fugó por cuestiones de la fisiopatología del choque séptico. Por lo tanto, no es exacto el estar pasando una carga y otra carga y otra carga y no estar evaluando más que la taquicardia, porque puede ser que, claro que a primer nivel sí te está diciendo, bueno, ¿qué sucede con un niño que tiene choque hipovolémico? Es decir, puro, se supone que es una diarrea. Resulta que le pasas un volumen y el niño empieza a disminuir su frecuencia cardíaca, puesto que le estás llenando el continente, le estás llenando el vaso, pues, lo que perdió. Y otra carga y disminuye la frecuencia cardíaca, otra carga y disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque le estás llenando el déficit de agua que hay intravascular. Así se comportaría el choque hipovolémico clásico. Pero ¿qué sucede con un niño que tiene un problema pulmonar o tiene un problema cardiológico? Pues le pasas un volumen y no tan solo no mejora, sino que empeora y empieza la taquicardia. Es decir, no podía manejar el volumen y tú le estás pasando más, pues obviamente no puede manejarlo. Y el niño, a diferencia del adulto, el gasto cardíaco depende más de la frecuencia. El volumen sistólico depende más de la frecuencia que de la fuerza de contracción, como lo es ya un niño mayor de 8 años o un adulto, donde ya el miocardio es plenamente eficiente y puede, digamos, tener en los límites fisiológicos, según la ley de Frank Starley para el corazón, manejar esos volúmenes adecuadamente por cuestiones naturales fisiológicos. Pero resulta que este individuo que está con problema pulmonar, donde ha incrementado su circulación pulmonar y su resistencia a, digamos, para el ventrículo derecho, pues obviamente va a tener problemas y va a empezar a tener taquicardia y va a tener insuficiencia cardíaca. Y resulta que nos enteramos que este niño, además que trae diarrea, tiene una cardiopatía compleja y nadie se había dado cuenta, o bien tiene una neumonía
es muy frecuente con algunos virus que no nada más afectan al tracto digestivo, sino que también al pulmonar y al cardiológico, ocasionando miocarditis y diarrea al mismo tiempo, sobre todo los enterovirus como Coxsackie y Ecovirus, que tienen ese componente doble de afectación sistémica, tanto cardiovascular como enteral. Y entonces lo que nosotros necesitamos saber es el peso para poder calcular los 100 mililitros por kilo y dividirlos en 2 tomas, en 2 horas. ¿Por qué se fracciona en 2 horas, en cada 30 minutos? Pues para que tolere mejor el individuo, o sea, para que no tenga intolerancia a la vía oral. Originalmente el plan B, cuando empezamos nosotros aquí en el hospital infantil, la hidratación oral, era 100 mililitros por kilo y lo dividíamos en 3 tomas para que sea menor sea más frecuente y menos cantidad de volumen, y no 30, no cada 30 minutos, donde los volúmenes son fuertes y a veces teníamos problemas de vómito. Pero bueno, o sea, a lo mejor aquí es por mitades y no andar por tercios. Y la regla que les di ayer para calcular el volumen era el peso por 10 menos 10, y te daban los volúmenes que le tocaban administrar a un niño de cada 20 minutos. Esa era la regla que después de hacer tantos cálculos saqué por conclusión, que esa era como la mnemotecnia para decir peso por 10 menos 10, y te daba exactamente el volumen que dabas cada 20 minutos. Pero después con el paso de los tiempos cambiaron a cada 30 minutos. Yo no sé por qué y quién hace eso, pero finalmente esto está adaptado de lo original. Quien hizo esto no hizo el estudio, simplemente adaptó los volúmenes y no hizo realmente el trabajo de campo, pues no se ensució las manos, nada más lo modificó. Así como nosotros debemos de decir siempre que de dónde estás tomando tú la referencia, puesto que no eres el autor de esto. Estás cometiendo, digamos, un plagio si tú no dices, esto lo tomé del Martínez y Martínez, esto lo tomé del Nelson de tal página, o esto lo tomé de tal artículo de tal autor. Siempre en tu diapositiva o en tu filmina que estés poniendo debes de poner de dónde tomaste, para que no sepan o para que no crean o no te apropies de cuestiones de contenido intelectual de otras personas, pues. Tú simplemente eres un repetidor, estás enseñando un tema, pero no eres el autor de esto. Entonces, por eso es importantísimo decir, no, pues lo tomé de tal o cual página, lo tomé de tal o cual autor, para darle el crédito a quien hizo ese esfuerzo de tener este conocimiento actual. Entonces aquí de primera hora en el plan C, si ustedes ven, dice 60 mililitros por kilo por hora. Eso ya está modificado porque debe de ser 50 mililitros por kilo por hora según la norma oficial mexicana. Y aquí le pusieron 10 mililitros de más para estar acorde con Pediatric Advanced Life Support de American Heart, donde dice que la primera hora es 20 mililitros por kilo y evalúes. 20 mililitros por kilo y evalúes para ver que no se te vaya a taquicardizar, como dijiste, Osvaldo, y se vaya a poner peor el niño. Y esa es una como llave para decir, le paso 20 mililitros y evalúo, 20 mililitros y evalúo, y no pasarle 60 mililitros en una hora y te desatiendas una hora del paciente, y entonces ya haya consecuencias. Ese es el motivo por el cual se hacen estas evaluaciones, así como dice, así reevalúe. Yo creo que ese fue el punto por el cual le pusieron 60 mililitros por kilo y no realmente porque hayan hecho el estudio ellos original, ¿no? De la rehidratación oral y endovenosa. Muy bien, adelante, vamos a continuar con el desequilibrio electrolítico. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el desequilibrio electrolítico y pues vamos a comenzar hablando sobre pues los niveles de sodio en sangre, ¿no?, que tenga el paciente, la natremia pues que tenga. Primeramente pues vamos a hablar sobre pues lo que viene siendo la hiponatremia, que pues esta está definida como una natremia por debajo de los 135 mil equivalentes por litro. Y pues esta se va
a clasificar como una hiponatremia normovolémica, como una hiponatremia hipervolémica y una hiponatremia hipovolémica, ¿no? En caso de la normovolémica, pues esta va a cursar con excesos de fluidos extracelulares y no va a haber edema. Pues el volumen sanguíneo va a estar pues normal, ¿no? Como bien lo dice. Aquí el sodio va a estar un poco disminuido, pero pues es algo que se puede dar. También en este caso, pues las causas más frecuentes van a ser la deficiencia de la ADH. Puede haber un exceso de agua, o sea, puede ser que simplemente el niño consumió demasiada agua, y también puede ser causada por hipotiroidismo y por déficit de glucocorticoides, ¿no? También tenemos la que viene siendo la hipervolémica, que pues en esta ocurren estados edematosos en los que hay fuga de agua al líquido extracelular, y pues en este el sodio, la natremia puede estar en orina, puede estar normal o puede estar aumentada también. Y pues luego tenemos la hipovolémica, pues en esta el volumen sanguíneo va a estar disminuido, y pues esto va a ser por situaciones en las que se pierde tanto agua como sodio. Y pues aquí pueden ser pérdidas extrarrenales, como pueden ser pérdidas gastrointestinales, puede ser por sudor, puede ser pues por paso a tercer espacio, o también puede ser por pérdidas renales, ¿no? Como una hiperaldosteronismo, una nefritis, quizá, ¿no? Y aquí en este caso podemos observar nosotros que cuando la pérdida resulta ser por causa extrarrenal, pues el sodio en orina va a estar disminuido, va a ser menos de 20 miliequivalentes. Y si es una causa renal, pues va a ser mayor a estos 20 equivalentes, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos tener en cuenta para saber dónde está ocurriendo esta pérdida. ¿Le das a la que sigue, por favor? En cuanto a la clínica, pues esto va a depender mucho de la patología que esté provocando pues esta hiponatremia, y pues también de la velocidad en la que esta se haya dado, ¿no? Estos síntomas pueden ser neurológicos principalmente, siendo los más comunes pues la anorexia, la cefalea, letargia, vómitos, convulsiones, coma, que pues como ya les mencionaba la clase pasada, pues también, o la antepasada, no recuerdo, pues son algunos de los signos que se presentan en la deshidratación intracelular, del espacio intracelular, ¿no? Luego tenemos también que, pues en el caso de que sea hipervolémica, puede el paciente presentar edematización, y cuando es una hipovolémica, el paciente pues está predispuesto, está en riesgo de un posible shock, ¿no? Pues aquí se va a presentar la deshidratación más que nada extracelular, pero que después puede evolucionar a una deshidratación intracelular y pues presentar los demás signos. Aquí le das a la que sigue, por favor. Bueno, entonces dale a la anterior, por favor. Algo que pues hay que mencionar es que el tratamiento de las hiponatremias, pues básicamente va a depender del tipo de hiponatremia que estemos enfrentando, ¿no? Si es por ejemplo, si es hipovolémica, pues lo que vamos a buscar es restituir tanto sodio como líquidos. Si es normovolémica, pues nada más vamos a darle al paciente un aporte, por así decirlo, neutro de líquidos, pero con un aporte positivo de sodio. Y en el caso de la hipervolémica, pues se va a dar un aporte negativo de líquidos, pero positivo de sodio para aumentar estas concentraciones. Y algo importante en el tratamiento de la hiponatremia es que este tratamiento no debe ser pues rápido. Por lo general se tiene que dar entre las 12 y las 24 horas, porque pues
podemos provocar desmielinización si corregimos la hiponatremia muy rápido. En los casos graves, cuando hay menos de 120 miliequivalentes, si nosotros corregimos la anatremia muy rápido, pues podemos provocar problemas en el sistema nervioso del niño, ¿no? Le das a la que sigue, por favor. Ahora hablando un poco sobre lo que viene siendo la hipernatremia, pues esta va a ser pues una anatremia mayor a los 145 miliequivalentes, ¿no? Esta puede ser debido a pérdida de agua, como puede ser en una diabetes insípida, puede ser debido a exceso de sodio, ya sea por una administración exógena de sodio o alguna intoxicación por sal o cosas de este estilo. También puede ser una pérdida debido a una pérdida de agua y sodio, ¿no? En este caso, pues el sodio en orina va a ser mayor a los 20 miliequivalentes, ¿no? También puede ser, pues la clínica, perdónenme, en la clínica vamos a tener pues síntomas más que nada inespecíficos, ¿no? Que pues estos van a ser inicialmente de una deshidratación intracelular y después puede ir evolucionando a una deshidratación extracelular. Entonces nuestro paciente va a empezar principalmente con síntomas neurológicos como pueden ser una irritabilidad o alteraciones del nivel de la conciencia, convulsiones, ese tipo de cosas, y después pueden evolucionar. También puede presentar incluso hemorragias subaracnoideas e intraparenquimatosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes y hay que estarlos pues observando. El tratamiento pues va a ser también dependiendo de la causa y va a ser también dependiendo de la causa que esté provocando esta hipernatremia y pues se le va a buscar dar líquidos, más que nada, según tengo entendido, se va a buscar dar líquidos y mantener el nivel de sodio, y ya con esta administración de líquidos se va a empezar a disminuir. Le das a la que sigue, por favor. Y pues como les menciono, este tipo de correcciones en cuanto al sodio no deben ser cosas muy, muy rápidas. Tiene que ser algo pues con un tiempo muy amplio, pues para evitar provocar un deterioro del sistema nervioso del niño. Después tenemos la hipopotasemia, que pues esta se va a considerar pues como unos niveles disminuidos de potasio en sangre, que pues va a ser menor a los 3.5 miliequivalentes, ¿no? La etiología de este tipo de desequilibrios, pues principalmente hay que fijarnos en cuál es la cantidad del potasio en orina, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el potasio en orina es menor a los 20 miliequivalentes, las causas pues pueden ser por una redistribución intercelular, puede estar el niño cursando con una alcalosis metabólica, o puede que le hayan administrado beta-adrenérgicos, ¿no? También si es mayor a los 20 miliequivalentes, pues este es un indicador de que hay pérdida urinaria de potasio, ¿no? También pues puede ser causada por un aporte insuficiente de potasio, ¿no? O problemas de absorción del mismo, y pues puede ser también por pérdidas gastrointestinales o extrarrenales también, ¿no? En cuanto a la clínica, pues por lo general estos pacientes son asintomáticos y toleran bien estos desequilibrios, o sea, por lo general no van a llegar a estas manifestaciones que les coloco aquí, pero sí puede pues manifestar problemas neuromusculares, como puede ser una hipotonía, una debilidad muscular, puede haber mialgias, puede también incluso haber radiomiólisis, este tipo de alteraciones. Y también puede haber las alteraciones cardiovasculares, que pues son las que más se observan en los desequilibrios de potasio, ¿no? Que va a ser, puede haber trastornos de ritmo, puede haber un bajo voltaje de la onda T, puede haber una depresión de la onda ST, puede haber el segmento CT, puede haber aparición de la onda U, y este tipo de alteraciones que pues ya nos van a indicar
que hay una alteración. Y pues también puede haber un aumento en la producción de amonio, y esto nos interesa porque nos puede indicar que hay una posible falla hepática, ¿no?, en el niño. Entonces está manifestando esto como un efecto secundario a este desequilibrio. ¿Le das a la que sigue, por favor? Ahora, hablando sobre la hiperpotasemia, pues este va a ser un nivel de potasio en sangre pues incrementado, ¿no? Sobre todo por encima de los 5.5 miliequivalentes por litro en el recién nacido, ¿no?, en lactantes y pues en niños mayores. En recién nacidos pues este número es un poco mayor, es mayor a 6 miliequivalentes. Las principales etiologías pues van a ser por una excreción baja de potasio o por un aporte exógeno de potasio, ¿no?, ya sea que se le administró de diferentes maneras, ¿no? En cuanto a la excreción baja de potasio, pues puede ser por una insuficiencia renal, un déficit de mineralocorticoides o por un déficit de secreción tubular. En cuanto a la clínica, pues va a depender mucho del nivel de la hiperpotasemia que presente, y se menciona que realmente los síntomas aparecen hasta después, ya que la hiperpotasemia se eleva hasta los 7 miliequivalentes, ¿no? O más. Pero antes de eso realmente no suele presentar la diferente clínica, ¿no? Que pues es que puede haber una onda T picuda, puede haber una disminución de la amplitud de la onda P, puede haber un alargamiento del intervalo PR, puede presentar taquicardia el niño, paresias, parestesias, puede presentar parálisis flácida. Todo esto va a depender mucho del nivel de hiperpotasemia que presente el niño, ¿no? Y a ver, dale la que sigue, por favor. Básicamente lo que se busca al tratar a este niño es estabilizarlo principalmente, ¿no? Y ya se le va a, a realizar las diferentes cosas que ya vimos anteriormente, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Sigue mi compañero Osvaldo. ¿Quién se quedó dormido? No, estaba hablando y se me olvidó. Ya tenía un chorro aquí hablando. El micrófono. Ok, volviendo a empezar. A ver, déjame. Bien, pasamos a este tema y pues hay que recordar ciertos conceptos básicos, ciertos conceptos que hemos visto a lo largo de la carrera, ciertos valores. Empezando por el pH, pues este es el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Los valores normales, pues como ya sabrán, los valores fisiológicos son de 7.35 a 7.45. Valores por debajo del 7.35 se les conoce como acidemia, y los valores que estén por arriba de 7.45 como alcalemia. Y es importante diferenciar estas palabras, estos conceptos, de los conceptos de acidosis y alcalosis, porque muchas veces, o sea, ven a un paciente con un pH de menor de 7.35 y dicen, está en una acidosis. Y sí, puede tener una acidosis, pero el concepto correcto de, pues, respecto por el pH es que está en una acidemia. Ya la acidosis como tal es el proceso patológico que da lugar a un aumento de los iones de hidrógeno. Entonces, en sí, el proceso patológico que nos da el aumento de iones de hidrógeno es la acidosis. ¿Qué es lo que provoca, a final de cuentas, que el paciente entre en una acidemia? Por ejemplo, un paciente puede estar en una acidosis, pero no puede estar aún en una acidemia. O sea, el paciente puede estar generando más iones de hidrógeno, pero a lo mejor
si este proceso patológico no es interrumpido, pues va a llegar a cierto punto que la cantidad de iones de hidrógeno va a ser tan alta que alcance la acidemia. Y pues lo mismo para la alcalemia. O sea, puede estar cursando con una alcalosis y a final de tarde o temprano, pues alcanzar la alcalemia. Bueno, pasando a los valores de PCO2, pues igual de 35 a 45 y ya valores críticos en una gasometría arterial venosa serían menores al 20 milímetros de mercurio, perdón, y mayores de 70 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato, tenemos que son los valores normales de 21 a 28 milímetros de mercurio. Y como valores críticos tenemos los menores a 8 y mayores de 40 milímetros de mercurio. Y el anión gap, pues otro concepto importante en todo esto de la gasometría arterial, es la diferencia entre aniones y cationes del plasma. En general se maneja de 8 a 12. La fórmula, pues, para obtener el anión gap ajustado en una hipoalbuminemia es perdón, se me fue. Lo tengo aquí. Es que se me olvidó qué significaba G, perdón. Anión gap, es anión gap calculado. El anión gap calculado más 2.5 por, y ya pues la operación del paréntesis, que es 4.5 menos la albúmina que tenga el paciente. Entonces, es Osvaldo, ¿dónde? El principio por el cual se decide pasar solución Harman es en el que estás, precisamente. O sea, Por el anión gap. así es, el anión gap que lo desbalancea completamente el cloro y se hace cada vez menor porque resulta que el cloro pues es carga negativa, ¿no? Y empieza a desbalancear este anión gap y empieza a tener problemas de acidemia tal cual, porque no puede compensar el riñón que no está perfundido y no puede eliminar tanto cloro. Y empieza a haber predominio de clorión en vez de bicarbonato y empiezan a tener problemas ahí de eliminación. Por eso es que es muy difícil eliminar el cloro y por eso es que la acidosis ocasionada por el cloro es muy complicada de eliminar en las próximas 12-24 horas, aun cuando hagas muchas cosas porque no estás teniendo ese anion gap bien y por lo tanto el principio de electroneutralidad de la membrana no se da. Y ese es el punto por el cual se prefiere cargas rápidas con Harman, que tiene cloro pues por debajo de 100 incluso, y en lugar de 154 que tiene solución salina 0.9%. O sea, es un mundo de cloro que no puede eliminar el riñón que está en hipovolemia o que está ya en insuficiencia renal. ¿Ok? Sale. Ok, ahora todo tiene un poquito más de coherencia ya con este lado fisiológico. Y bueno, hablando un poquito de los trastornos de equilibrio ácido básico, siempre tenemos que preguntarnos, pues, primero que nada, identificar el trastorno, de qué trastorno se trata, si está habiendo una compensación adecuada y pues cuál es la causa de este desequilibrio. Bueno, ya como tal las diferentes trastornos pues se van a definir dependiendo de la función del anión gap. En el caso de una acidosis metabólica con un anión gap aumentado, pues vamos a ver ganancia de ácidos ya sea endógenos o exógenos. Y en una acidosis metabólica con un anión gap normal, vamos a encontrar que hay una pérdida de bicarbonato. Por lo tanto, va a haber una carga neta urinaria y vamos a poder definir que la causa es renal o extrarrenal. O sea, dependiendo de la carga neta urinaria, vamos a definir si es renal o extrarrenal. Por ejemplo, en caso de que sea
o sea, un ácido endógeno, pues podemos pensar en un ácido láctico, y ya en un ácido, o sea, ya una causa exógena podríamos pensar en diferentes alcoholes. Y este esquema lo define un poquito, pues más, ¿cómo decirlo? Más conciso. En este caso, si el anión gap está normal, podemos pensar que hay una pérdida de bicarbonato por pues, causas hiperclorémicas. Y ya en caso de que la carga neta urinaria sea negativa, podemos pensar en pérdidas de bicarbonato renales, como sería una acidosis tubular, un hipoaldosteronismo o una insuficiencia renal. Pero en caso de que la carga neta urinaria sea positiva, podemos pensar en una pérdida extrarrenal, como sea una diarrea, pues que es lo que hemos estado tratando todo este tiempo, pérdida por el hilio o por fístulas intestinales. Básicamente todo se traduce en el intestino. Y eso pues es una cuestión fisiológica. Hemos de recordar que el intestino pues produce mucho bicarbonato para compensar el ácido que se produce en el estómago. Y bueno, ya tenemos, si ya pasamos a esta acidosis metabólica con un anion gap elevado, pues vamos a tener una cetonemia. Bueno, no, perdón, vamos a ver la cetonemia. Si una cetonemia es normal, vamos a pensar que es por ácido láctico. En cambio, que esté elevada, pues vamos a pensar ya en una cetoacidosis como tal. En caso de que pues, sea relacionada al ácido láctico, puede estar normal o elevado. Ya en caso de que esté elevado, pues es clara que va a ser una acidosis láctica, que se puede diferenciar en tipo A y en tipo B. Y en caso de que el ácido láctico esté normal, pues podemos empezar a pensar en otros ácidos, como sean los alcoholes, los salicilatos y el ácido piroglutámico. Me estaba acomodando. Y bueno, en este caso, en una acidosis metabólica, vamos a tener una hipoventilación compensatoria. Ese va a ser el mecanismo fisiológico del cuerpo para tratar de solucionarlo, pero pues como sabemos no siempre va a ser suficiente. Y van a coexistir ciertas circunstancias que van a impedir la excreción renal del bicarbonato. Pues vamos a tener un cloro disminuido, un potasio disminuido, y pues va a haber una insuficiencia renal aguda, puede encontrarse la insuficiencia renal aguda. Y ya en cuanto al tratamiento, pues vamos a necesitar valorar los mecanismos compensadores para saber si están siendo suficientes, y vamos a buscar trastornos asociados que puedan estar agravando pues este padecimiento. En estos tipos de acidosis, el uso de bicarbonato es más restrictivo. Entonces, se tiene que buscar la causa que está dando origen a esta acidosis. Y pues, por lo tanto, hay que mejorar la perfusión. En caso de que sea, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, pues hay que buscar el tratamiento con insulina. Y en caso, pues para el bicarbonato solo lo vamos a utilizar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, ya si vemos que el pH está en un valor extremo pues, de acidez, o si encontramos una hiperpotasemia extrema. Y bueno, pasamos a lo siguiente. Bueno, pasando. Estoy brincando, espérame. Igual ese es otro esquema, pues igual va a quedar para ustedes en las diapositivas. Voy a agregarles las referencias en las diapositivas para que quede referencia por si quieren checar las diapositivas después. No, aquí está. En esta sí la tienes. Bueno, igual, o sea, bueno, este es de la revista, ¿no? Pero la referencia completa. Ok. Uh-huh. Y bueno, pasando a la acidosis respiratoria, pues tenemos que está caracterizada principalmente por un aumento del pH, no por un aumento, por una disminución del pH de 7.35. Si baja de esto, pues es primero que nada ya un signo de acidosis, ¿no? Y vamos a ver el aumento de la presión de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Y por lo tanto nos va a dar un aumento secundario
del bicarbonato. El paciente se va a presentar con una hipercapnia crónica que nos va a dar una mayor excreción de amonio, o sea, nos va a manifestar una excreción de amonio y una retención y absorción de bicarbonato. Por eso si hacemos una gasometría vamos a encontrarlo aumentado, va a haber una mayor reabsorción pues en toda la función renal. Sí, bueno, la etiología pues suele estar relacionado con la insuficiencia respiratoria y vamos a ver sobre todo manifestaciones neurológicas. Y respecto al tratamiento, pues lo que más nos puede ayudar va a ser aumentar la ventilación alveolar. O sea, estar con el paciente pues tratando de mejorar esta perfusión para que pueda sacarlo, por así decirlo. Y bueno, respecto a las manifestaciones neurológicas, se me olvidó mencionarlas o especificar un poquito más, pues va a ser cefalea, podemos encontrar ansiedad o podemos encontrar al paciente somnoliento o pues incluso en estado de coma. Y también pues puede haber manifestaciones ya cardiovasculares, como una disminución de la contractilidad miocárdica y una disminución de las resistencias vasculares, lo que puede causarnos una hipotensión. Ok, y pasando, perdón, me estoy ahogando, alcalosis respiratoria, pues este trastorno del equilibrio ácido-base va a ser caracterizado por un pH mayor de 7.45 y va a estar derivado, o sea, cualquier proceso que nos disminuya la presión de CO2, pues nos puede dar una alcalosis respiratoria. O sea, si producimos una hiperventilación alveolar, por ejemplo, si un paciente empieza a respirar, ¿cómo decirlo? Pues sí, mucho, muy profundo, secando todo el CO2, podemos causar una alcalosis respiratoria, o probablemente muy leve, pues, pero, o sea, si lo fuerzan, ¿no? A eso me refiero. Bueno, los principales estímulos a la ventilación, ya sean metabólicos o respiratorios, son hipoxemia y acidosis. Y, por ejemplo, ya hablando de causas de hiperventilación ya más reales, más que un paciente forzándolo por sí mismo, pueden ser una lesión orgánica, por ejemplo, el sistema nervioso, sea un trauma, algún edema cerebral, o por polipnea sin lesiones orgánicas. O sea, ya si hablamos de un paciente que está histérico, que está haciendo ejercicio, que está en ventilación mecánica, o incluso una paciente en puerperio. Bueno, hablando de los diferentes mecanismos compensadores, pues está ahí un tamponamiento intracelular. Pues los principales tampones son la hemoglobina, las proteínas de la hemoglobina, el fosfatos y pues otras proteínas. Estos van a liberar ion hidrógeno, que pues se va a unir al bicarbonato y van a formar H2, se me olvidó. Ajá. Ácido carbónico. Ácido carbónico. Y pues esta respuesta va a disminuir 2.000 equivalentes por litro de bicarbonato cada 10 milímetros de mercurio que descienda la presión de CO2. Y también pues va a haber una respuesta renal como mecanismo compensador, pero esta es tardada, toma de 3 a 4 días. Pues va a haber una disminución en la reabsorción del bicarbonato y va a haber una excreción de amonio para compensar. Y pues clínicamente lo que vamos a encontrar es pues taquipnea, como les mencioné, diferentes parestesias y espasmos carpopedales, o sea, pues en el pie, y taquiarritmias. Y el tratamiento pues principalmente será tratar la causa que esté dando esta alcalosis respiratoria, o sea, que el paciente esté respirando de esa manera. Y una de las medidas más importantes aquí pues es el hecho de respirar en el interior de una bolsa, porque pues esta medida es sencilla y pues va a aumentar la presión de CO2 del aire inspirado. Pues el paciente va a estar inspirado básicamente el mismo aire que él está desechando y va a aumentar la presión de CO2. Muy bien, y pues ahí sería todo.
Ok, ahí terminamos, ¿no? Ujú. Perfecto, muy bien, nos vemos, ya nos pasamos de las 11. Hay muchas cosas que había que comentar, pero ahorita, si quieres, entrando a la otra clase, hago algunos comentarios. Ok. Sale, nos vemos mañana. Mañana, doctor. Hasta Hasta luego. mañana. Gracias. Bye, gracias.